Continuamos con este tema de la idolatría. En esta ocasión tocaremos el tema, o el estudio, mejor dicho, Israel y la idolatría. Como sabemos, Dios, en su grande amor y misericordia, protegió muchas veces a Israel, lo cuidó, dice la Biblia que desde pequeño le cuidó. Israel, un pueblo escogido por el Señor. Dios escogió a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos para hacer de él una gran nación y le prometió que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Pero Israel no obedeció al llamado del Señor. No hizo caso a los mandamientos de Dios. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, pues ya tenían la vida eterna o el cielo asegurado. Pero estaban lejos de lo que había sido Abraham, como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que querían quitarle la vida al Señor Jesús y decían que ellos eran hijos de Abraham, pero Abraham jamás hizo tales cosas y el Señor Jesús le reprochó eso. Pero vemos en la Biblia, como lectores de la palabra, un Israel hundido en lo que es la idolatría. Sí, Israel hundido en la idolatría, y es el estudio que vamos a estar tratando. Como dije anteriormente, pues Dios escogió a Abraham para hacerle un pueblo santo, un pueblo apartado. A Israel lo escogió. Abraham fue el siervo escogido, siendo que su mujer era estéril, pero le creyó a Dios, confió en Dios. Dios le provee un hijo a Abraham, siendo Isaac. De Isaac nace Jacob y Esaú, engendró a esos dos varones, y y Jacob a los 12 patriarcas, que de ahí se expandió lo que es el pueblo de Israel, y como lo vemos hoy en la actualidad. Pero Israel era un pueblo duro de corazón, duro de cerviz, duro de corazón, que tan pronto Dios los libraba de algo, se apartaban de él. El Señor Jesús dijo que iban a ser esclavos en Egipto, por lo cual sí estuvieron esclavos en Egipto, dice la palabra del Señor, y Dios les levantó un libertador, quien fue Moisés, que lo sacó de las manos de la esclavitud egipcia. Pero Israel se volvió a rebelar contra Dios. No querían al Señor, y Dios les dio leyes. Entonces llegamos al capítulo 20 del libro de Éxodo, escrito por Moisés, donde el Señor les dio mandamientos, reglas que tenían que seguir. Les puso reglas al pueblo de Israel para que siguieran, como los mandamientos de la siguiente manera. Dice Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí viene el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y qué triste que en la actualidad se sigan teniendo estos dioses ajenos en el corazón de las personas. Dios sigue hablando, porque este mandamiento es vamos a decir, fue dado para el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero abarca para la actualidad también, porque los hombres constantemente se siguen haciendo dioses falsos. Pero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así lo dice, porque si yo soy Dios, dice, y no te vas a hacer otro Dios más que yo soy el único. No vas a tener Dios ajeno. ¿Por qué? Porque cuando salió de Egipto, Israel iba con esa mentalidad de la idolatría, porque en Egipto se movía mucho la idolatría, falsos dioses, que dios Osiris, Ra, Horus, así le llamaban incluso al faraón, el Horus vivo, dice, así le decían. Pero con esa mentalidad perversa, Israel sale de Egipto, pero Dios les dio mandamientos que tenían que seguir. Pero constantemente ellos desobedecían. Dios envió 10 plagas sobre Egipto, sobre Faraón. Pero ya también cuando eran libres, comenzaron a dudar solamente estando enfrente del Mar Rojo, y al mirar a los egipcios a sus espaldas, empezaron a renegar de
Dios y de Moisés, diciendo que para qué los sacó de la tierra de Egipto, que supuestamente estaban mejor. Mentira, no estaban mejor, eran esclavos. Muchos en la actualidad no creen o no acepten que Israel aún sigue siendo el pueblo escogido de Dios. No lo creen de esa manera. Pero en la actualidad Israel sigue siendo. Dios lo escogió para ser un Dios santo entre todas las naciones. Y dice la palabra del Señor que no es porque Israel haya sido el mejor pueblo, sino que Dios así le plació. Pero muchos se han jactado, Israel, de que Dios lo escogió por ser el mejor. No, no es por ser el mejor. La Biblia me dice que es porque ellos, porque Dios así le plació escogerlo, no porque ellos hayan sido el mejor pueblo, porque incluso la palabra dice que eran el más insignificante, pero Dios los escogió para hacer luz entre las demás naciones. Las demás naciones eran idólatras y Dios quería que ellos fueran luz, que fueran ejemplo para las naciones, lo cual ellos se rebelaron y en su soberbia ellos, Israel, querían ser como las demás naciones, que tenían rey, adoraban ídolos, etcétera. Pero Dios no aprueba la idolatría, lo vemos aquí en Éxodo 20. No tendré dioses ajenos delante de mí. El versículo 4 del Éxodo 20 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las vayas a hacer. No, no las vayas a hacer. Ni ninguna imagen y semejanza de lo que está arriba en los cielos, o va a entender de los ángeles, todo lo que hay arriba, ni aquí en la tierra, de los reptiles, aves, cuadrúpedos, etcétera. Pero todo esto se lo hizo Israel. Israel comenzaron a adorar la luna, el sol, podemos decir, los ángeles, hacer imágenes a su imaginación. Lo que se hace en la actualidad, podemos decir, como la idolatría moderna, donde se adora solamente, o sea, se fabrica un dios. Así lo hicieron, lo comenzaron a hacer. Porque esto de la idolatría, pues esto es muy antiguo. Es una adoración antigua, de tiempo, vamos a decir, muy antigua, que se practicaba en los tiempos antiguos, aunque en la actualidad quizás sea más moderna. Es más moderna, no quizás, podemos decir, es más moderna en la actualidad. Pero Dios, como dice aquí, es tan grande que una imagen, estatua o pintura no lo puede contener. Dios es tan grande que no hay imagen, estatua o pintura que lo pueda contener. No lo hay. Nada puede contener a Dios. Las imágenes no lo pueden contener a Dios. Dios no quería que el pueblo pecara, que se hiciera ídolos paganos, ídolos falsos, ídolos mudos. Que en el Salmo 135, como vimos en el estudio pasado, decía que tienen ojos, no ven, manos tienen, no palpan, pies tienen y no caminan. Y dice la palabra que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, el que los fabrica como el que los adora, ambos cómplices en el mismo pecado de la idolatría. El versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, no te inclines ante las imágenes, ante las esculturas, ninguna, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te la vas a inclinar a ellos, dice Dios. Todo esto se lo dijo Dios a Israel cuando estaban al pie del monte Sinaí. Dios le dijo anteriormente a Moisés antes de descender al monte, santifica al pueblo, diles que yo voy a llegar allí al monte. Y cuando el Señor estaba hablando, ahí dice la palabra que el monte se estremecía. Por ejemplo, en Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces surge la pregunta, si el pueblo de Israel está mirando que Dios está hablando y el monte se está humeando, se está tambaleando, está temblando el monte, y ellos tienen temor, ¿cómo es que en un instante se olvidan de
los mandamientos establecidos por Dios. Pero cuando Dios descendió, el pueblo estaba temblando, dice aquí, el versículo 18 de Éxodo 20. Y el pueblo dijo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero tan pronto cesó, podemos decir, de humear el monte, la presencia de Dios fue recibida y fue elevada hacia arriba, o Dios dejó de hablar con Moisés, como quieramos llamarle, el pueblo se olvidó de los mandamientos establecidos por el Señor. Algo que sucede mucho en la actualidad cuando se recurre a la idolatría. La gente pues quiere adorar otras cosas, quiere adorar a algo. No le basta con el oír, con la fe, quiere ver para creer. Tan igual que Tomás en el tiempo de el Señor Jesús, que Tomás decía, no, sino hasta que yo vea mis manos, hasta que yo vea las manos, y también vea al costado del Señor Jesús, no voy a creer, y meta mis manos en las llagas de las manos, decía Tomás. Pero no querían creer. Así también el pueblo, no querían creer. El pueblo no le quería creer a Dios, pero ellos miraron el monte humear. Ellos temblaron ante la presencia del Señor cuando Dios se hizo presente, pero aún así no hicieron caso a Dios. Israel, como no hace muchos, no le hacen caso, porque muchos siguen hundidos en la idolatría que Dios aborrece. Y Dios la aborrece rotundamente. Porque sigue diciendo Éxodo, versículo 21 del capítulo 20. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Aquí viene lo tremendo de otra vez donde entra la idolatría. Dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. No te vayas a hacer dioses de plata ni dioses de oro. No los vayas a hacer. Pero más adelante vamos a ver que este mandamiento establecido por Dios, a Israel, como si no le importó. Como que Israel quiso decir, a mí no me importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que hay en mi corazón, lo que Israel quiso decir, porque desechó este mandamiento del Señor. Y muchos otros desecharon, porque en la Biblia, por los libros del profeta Isaías, Jeremías, todos ellos escribieron también, incluso Ezequiel, el profeta Ezequiel, cómo Israel era constantemente dado a la idolatría, ofreciendo incluso llegar a ofrecer a sus hijos en sacrificio a los ídolos paganos como hacían las demás naciones, porque el Señor Jesús, o Dios, perdón, le dijo al pueblo de Israel que no se mezclaran incluso con las naciones porque lo iban a inducir a la idolatría, pero Israel no hizo caso, y lo vemos aquí en el versículo 23. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. No los vayas a fabricar. Pero si en la actualidad se le predica o se le dice eso a alguien que fabrique ídolos, la gente dice, ese es su negocio, esa es su profesión. Él fabrica ídolos, él hace las imágenes, las esculturas. Esa es su profesión. En la actualidad, a lo que Dios le está llamando pecado y le dice no lo hagas, en la actualidad, idolatría moderna, podemos llamarle, la gente lo llama una profesión. Señor, reprenda al diablo y a todos sus demonios. ¿Cómo va a ser una profesión? ¿O cómo va a ser un trabajo, digamos, honrable, respetable también, el hacer eso? Porque vemos que es pecado ante los ojos de Dios. Y mi Biblia, yo creo que es la misma que la Biblia católica, dice lo mismo. Lo voy a leer una vez más, por si alguien tiene duda. Versículo 23 de Éxodo capítulo 20. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierras para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere
en que la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres con cantería, porque si alzaréis herramientas sobre él, lo profanarás. Lo dice la palabra del Señor. Pero Israel constantemente hacía enojar al Señor. Y se volvieron atrás, se volvieron atrás. Porque meditemos en esta, a ver, aquí está. En- Quedémonos con este versículo. Éxodo capítulo 20, versículo 23. No os hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, le dijo Dios. Ahora brinquemos a Éxodo capítulo 32 y veamos el grado de desobediencia de Israel al quebrantar estos mandamientos del Señor. Porque es algo triste lo que le pasó a Israel. Este es en el becerro de oro. Y dijo, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Eso es cuando Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, Dios le dio los mandamientos, Dios le dio 2 tablas de piedra. 32:1 de Éxodo dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué sucedió con Moisés. Entonces, Aarón, haznos un Dios. Dice que vaya de nosotros. Porque este varón, Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así le dijeron. Fueron con Aarón, el pueblo de Israel, y le dijeron, oye, Aarón, Moisés ya está tardando mucho allá. No sabemos, quizás ya se murió. No es así la Biblia, ¿verdad? Pero un pensamiento. Quizás ya se murió allá. Haznos unos dioses que vayan mejor delante de nosotros para que nos guíen. Y Aarón, en lugar de decirle o de ponerles un alto al pueblo de Israel y decirles que esperaran al líder, que era Moisés, que estaba hablando con Dios en el monte Sinaí, Aarón le hizo caso al pueblo. En el versículo 23 de Éxodo 20, Dios le dijo, no te vayas a hacer dioses de plata, dioses de oro, dioses de metal, no lo vayas a hacer. Pero aquí en el 32 vemos que se les está, mm, Aarón les está diciendo, pues tráiganme los zarcillos. Porque Aarón les dijo, apartad los zarcillos que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráiganmelos. Les dijo Aarón, tráiganme todos sus aretes que traen colgando ahí, sus aretes de oro, todo lo que tengan oro, tráiganmelo para acá. Vamos a ver qué hacemos, dijo Aarón. Señor, reprenda al diablo. ¿En qué grande pecado los hizo caer? O cayeron. O fue cómplice Aarón. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Las palabras, Aarón tomó todo el oro y era un buen herrero porque le dio forma, todo le dio forma. Y Aarón hizo de ello un becerro de fundición. Y aquí viene lo tremendo. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le cambiaron la gloria al Dios Todopoderoso y se la dieron a este becerro, esta imagen pagana de fundición. Se la cambiaron, sí. Entonces, ¿cómo no iba a estar Dios enojado con este pueblo? ¿Cómo no iba Dios a estar enojado? Le están dando el crédito de la liberación egipcia a un becerro de oro, una imagen inerte que no tiene poder alguno para hacer mal ni bien. Esta imagen, porque es que si meditamos bien, Aarón toma el oro, le da forma
y hace un becerro. Y después Israel se va y se está postrando. No se dan cuenta que se están postrando ante sus propios aretes, sus propios zarcillos, sus collares que ellos traían colgados, se están postrando ante ellos. ¿Hasta dónde llega la insensatez de la idolatría? No se equivocó el, el Señor a inspirar al profeta Isaías, que esa es la insensatez de la idolatría. Se están postrando ante su propio oro y están diciendo, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. El Señor reprenda al diablo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo no va a estar Dios enojado por esa tan grande pecado? Pero el pueblo es lo que quería, el pueblo, un Dios. Y no quedó solamente allí, en edificarlo, porque si hicieron el becerro de oro, lo hizo Aarón, e Israel dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo, el versículo 5 de Éxodo 32 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces edifica el altar y dice que mañana iba a ser fiesta para Jehová. Entonces edificó altar Aarón. Este mismo Aarón que Dios, podemos decir, lo usó juntamente con Moisés para traer las 10 plagas sobre los egipcios, ahora está haciendo un becerro de oro. Se cree que porque es por el temor al pueblo, que el pueblo lo indujo a hacer esto, pero también tiene culpa Aarón. ¿Cómo va a ser un becerro de oro? Para provocar la ira de Dios. Con razón Dios está airado, Dios está enojado. Y en la actualidad también Dios está airado con todas las idolatrías paganas. Tanta idolatría que hay, que idolatría en el budismo, en el islam, en el catolicismo, tanta virgen, tanto ídolo que el hombre ya no haya ni a quién clamarle. Tiene hasta para escoger a cuál le quiere clamar, pero lo que ignora es que ninguno de esos ídolos paganos tiene poder para hacer mal ni bien, y que no hay que perder tiempo ir a ídolos paganos cuando nos podemos acercar directamente a Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador, porque no hay imagen, estatua o pintura que pueda contener a nuestro Dios tan grande, a nuestro Dios todopoderoso. ¿Por qué el hombre tiene que fabricarse estatuas hechas de mano de hombre y adorarles y servirles y provocar la ira del Señor, como lo vemos en este caso? Al día siguiente, ojo, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Madrugaron para seguir la fiesta del pecado. Vemos cómo la gente se esfuerza y madruga para el pecado. Pero cuando se trata de esforzarse para lo que es de Dios, la gente no quiere. Dice, no, se le invita al culto, no, yo no voy. Se le invita a hacer esto en las congregaciones, no, no puedo. ¿Por qué? Porque está lleno de, podemos decir, no tiene ese agradecimiento, pues. Pero esta gente, en su euforia por seguir la fiesta y hacer fiesta y tener esas orgías, ese pecado, madrugaron para preparar todo, para comer, beber y regocijarse ante este becerro de oro. Y Dios desde los cielos está observando cada acontecimiento que ellos están dando, cada paso que están dando lo está observando Dios. Y Dios no se queda con nada. Dios, el pecado lo saca a la luz, como lo vamos a ver más adelante, como Dios le revela después a Moisés la depravación en que está el pueblo de Israel. Y apenas tenía meses de haber salido de Egipto. Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 19 que llevaban meses solamente. 3 meses. Porque dice que en Éxodo 19 dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, mes tercero, 3 meses, llegó Israel al monte. Más 40 días que estuvo Moisés en el monte, hacen un lapso de, podemos ponerle 4 meses y 10 días, quizás más o menos 4 meses, 10 días. En ese lapso de tiempo, en 4 meses, vamos a reducirla a 4 meses. 4 meses, Israel se olvidó totalmente de Dios
que lo cambió por un becerro de oro, por esta idolatría pagana. Y Dios se enojó en gran manera al grado que quiso destruir a Israel. Porque Dios le revela a Moisés en el versículo 7, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, rápido, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No le dice, ya no le dice mi pueblo Israel, le dice tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Está hundido en el pecado de la idolatría, desciende, baja rápidamente. Pronto, dice, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le dice Dios. Y Dios está airado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son los tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así han hablado ellos. Podemos ver a un Dios enojado, un Dios airado en estas partes de la palabra del Señor. Porque Dios le dice a Moisés, anda, desciende rápido, porque tu pueblo se ha corrompido, se apartó tan pronto de mi camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro y lo han adorado. Dijo más Jehová a Moisés, aquí vemos cómo Dios examina cada paso del hombre. Dios le dice a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo duro de cerviz, es un pueblo duro de corazón. Ahora pues, le dice Dios a Moisés, versículo 10, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré yo una nación grande. Dios se había determinado a destruir a Israel, porque recordemos que el castigo por la idolatría en los tiempos antiguos era la muerte. Ujú. Era la muerte. Ese era el castigo. Tenía que morir la persona. Y Dios ya estaba harto de la dureza de corazón del pueblo de Israel, así como ya está harto, cansado de la idolatría en este mundo moderno. Tanta idolatría en el mundo actual que el pecado ha sobrepasado los pecados de los antidiluvianos de Sodoma y de Gomorra aún. Y Dios en su grande misericordia aún sigue dando oportunidad al hombre para que se arrepienta, pero el hombre no quiere arrepentirse. ¿Qué más puede hacer Dios ya? Yo me pregunto. Porque Dios determinó aquí destruir al pueblo de Israel y en la actualidad no es la excepción. Solamente los que descendemos de los gentiles, si somos desleales, ¿acaso Dios nos perdonará si le somos infiel? Dios nos perdonó a Israel. Aquí en esta oportunidad, en este caso de este becerro de oro que estamos viendo, esta idolatría pagana, Dios nos perdonó porque Moisés intercedió. Pero con el paso del tiempo, Israel fue cayendo y cayendo más en la idolatría. Quizás se confiaba porque Dios los perdonaba cada vez que clamaban, pero llegó el punto que Dios dijo, ya me tienen hastiado, cansado con su pecado, ya no lo toleraré más. Pero el versículo, vuelvo y repito, el versículo 10 dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y yo haré de ti una gran nación. Salía bien para Moisés, la nación iba a salir desde él, pero Moisés amaba a Dios y no quería que nadie hablara mal del nombre del Dios Todopoderoso. Por lo cual Moisés, el versículo 11 de Éxodo 32 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Tú lo sacaste. Moisés está reconociendo que fue Dios quien lo sacó de la casa de Egipto, de mano de esclavitud. Y luego dice el versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, Señor, del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y le dice el versículo 13, Señor, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos y daré vuestra tierra a toda esta tierra
que he hablado y la tomarán por edad para siempre. Y el versículo 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer con su pueblo. ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque Moisés intercedió y clamó, oró por el pueblo de Israel, aunque Israel era un pueblo duro de cerviz, incircuncisos de corazón, y constantemente hacían enojar a nuestro Dios Todopoderoso. Pero Dios se arrepintió y Dios escuchó la oración de Moisés, no la del pueblo. Hay que tener en cuenta eso. La oración de Moisés, porque incluso Aarón pecó ante el Señor. Y volvió Moisés y descendió del monte. Moisés bajó del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, del uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando Josué oyó el clamor, el pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, porque Dios le había revelado a Moisés que había fiesta o que se habían depravado. Pero ¿qué sucedió al llegar al campamento o al descender del monte Moisés? Cuando Moisés desciende del monte, él ve el becerro, las danzas. Moisés, siervo de Jehová, se llenó en ira, se enojó.